Como se los habíamos anunciado, está con nosotros Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Departamento de Antioquia. Representante, qué gusto verlo y saludarlo esta mañana en el Lugar de la Verdad. Bueno, Demar, buenos días. Gracias por invitarme a tener una conversación sobre este tema que nos parece tan complejo, tan injusto, tan importante a la vez para el país en medio de lo que sucede y a la misma vez tan paradójico, viendo cómo este país se lo traga la impunidad, la corrupción, la violencia y el procesado es Álvaro Uribe y no los delincuentes de este país. Durísima reflexión con la que empezamos esta entrevista y muchos seguramente no saben cómo empezó todo esto, doctor Hernán Cadavid. ¿En qué momento el expresidente Uribe pasa de ser víctima a victimario en un proceso que ha resultado interminable en tantos años? Odemar, a mí no me cabe ninguna duda, después de haber conocido el detalle de este proceso, de tener una presencia como testigo inclusive en este juicio, de conocer de cerca lo que allí ha sucedido, que se trata de la configuración de una venganza muy sofisticada por parte de agentes como Iván Cepeda, que es el principal cabecilla de toda este diseño de lo que aquí ha sucedido, presentándose como alegada víctima y en composición de amplios y conocidos enemigos políticos como Eduardo Montealegre, por supuesto la llamada de Yanira o Chiqui de las FARC, y por supuesto pues que también intentaron entrar como víctimas personajes como Gonzalo Guillén, para que ustedes digamos Mm. tengan la magnitud de quienes se consideraban víctimas de Álvaro Uribe. Era una tribuna de enemigos políticos y desde el año 2009 a la fecha, pues lo que ha sucedido allí es la participación y configuración, y tengo que decirlo, tristemente, con algunos agentes de la justicia, sectores políticos y pues por supuesto enemigos jurados como Daniel Coronel y otros que han hecho parte de toda una estructura mediática, judicial y por supuesto de falsos testigos para afectar al presidente Álvaro Uribe de Mar. Esa es digamos, un resumen de cómo se ha configurado esto desde el año 2009 hasta la fecha. Es impensable que el expresidente Uribe hubiera intentado siquiera sobornar a un testigo en una cárcel para que testiguara a su favor o para que revelara alguna información que él mismo le indicara. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer al expresidente Uribe, usted que ha estado mucho más de cerca que quizá muchos colombianos que lo rodean, hemos sabido de su inclinación siempre porque todo sea público. Nada, no hay secretos en su vida pública. Realmente es un hombre que es transparente. Pero ¿cómo es posible que se haya configurado gente en testigos, el caso de Eduardo Montealegre, el caso de Yanira, todos estos casos de Gonzalo Guillén, todos estos casos alrededor de demostrar que el expresidente que el expresidente buscó testigos, tuvo relaciones con el paramilitarismo? ¿Cuál es el fondo de lo que ellos han pretendido en este proceso judicial en contra del expresidente? Pues de Mara, a mí me quedan varias conclusiones y muchas de ellas muy lamentables, muy decepcionantes para quienes nos hemos formado pensando que la justicia es un valor supremo que nadie puede vulnerar y mucho menos quienes pertenecen a ellas. Pero a mí me queda una conclusión. Una cosa es la intención que tuvieron Cepeda, Montealegre y compañía. Otra es la participación de algunos agentes de la justicia a lo largo de este proceso que permitieron la vulneración de garantías y derechos fundamentales como el personaje José Luis Barceló. Ese nombre no se puede olvidar en toda esta larga trama porque fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que quebró, por supuesto, toda garantía procesal cuando primero inició una investigación oculta al presidente Álvaro Uribe y no lo sabía ni él ni sus abogados, que cuando por allá en el año 2018 había un rumor de que la Corte estaba investigando al presidente Uribe cuando era senador de la República en su momento, fue el mismo que dijo, oh, me encontré un audio de una interceptación que yo no sabía que era Uribe, pero lo escuché 36 días seguidos y como ya me encontré que era Uribe, pues aquí lo que hay es un hallazgo inevitable. Así que este expediente inicia con esta interceptación ilegal. Para partir de cómo se empezó a configurar todo esto de Mar. Pero también hay otros nombres de esta época como
el ex magistrado Luis Hernández, hoy abogado de Daniel Quintero, hoy con altísima incidencia en la Fiscalía General de la Nación. Y como ese, otras personas fueron permitiendo que personajes como Deyanira, como otras, fueran configurándose como agentes víctimas, entre comillas, de un proceso absolutamente vulnerador de garantías fundamentales y con una característica muy negativa de Mari, es que en términos de análisis jurídico, todo lo que no se podía para cualquier otro ciudadano, en el caso de Álvaro Uribe ya sí se podía. Le doy un solo ejemplo, o dos. Uno, en cualquier otro ciudadano, esa interceptación, que además decía toda la verdad y nunca una mentira, nunca hubiese sido una prueba válida. Sobre nadie eso hubiese sido una prueba válida. Y segundo, cuando, por ejemplo, en todo este largo proceso, al presidente Álvaro Uribe, el magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, lo cita indagatoria, antes no se podía equiparar esa figura a la imputación de la ley 906. A partir de Uribe, la Corte Constitucional dijo, no, ya sí se puede. Es decir, todo cuando se trató de lo que antes no se podía, ahora sí se puede, hasta irlo llevando al punto pues, en que hoy se encuentra en la etapa de juicio. Nosotros hemos seguido con mucho juicio cada momento de este proceso y encontramos declaraciones que para nosotros son concluyentes, hablando en sentido estricto del derecho, ¿no? Como por ejemplo el del papá de Juan Guillermo Monsalve, respecto a cómo les ofrecieron eh, un país y una manutención, ¿no? Un dinero mensual para poder vivir en ese país. ¿Es que acaso la justicia no se dio cuenta de eso? ¿Es que acaso la justicia no lo vio? ¿Por qué es el presidente Uribe el señalado de actuar de esa manera, pero resulta que nunca lo hizo? Los que actúan de esa manera son los que lo están acusando. Totalmente, Edmar. Es que el resumen de esto es, al presidente Uribe lo juzgan por lo que verdaderamente es víctima. Le señalan las conductas por las cuales él realmente ha sido afectado. Toda una estrategia de ONG oculta, de financiadores ocultos, de abogados que no aparecen. ¿En qué país y en qué cabeza cabe que varios de los testigos hayan señalado a la abogada Mercedes Arroyave de haber acompañado a Iván Cepeda para conseguir testigos y resulta que la señora no apareció en ningún momento y que la justicia no hizo un esfuerzo para decir esa señora tiene que llegar aquí a declarar dónde está? ¿Cómo así que una de las personas de mayor rol protagónico en toda esta estrategia en contra del presidente Uribe es el mismo investigado formalmente, digámoslo, el juzgado, el que dice, ¿dónde está la señora que dice que yo estaba presionando testigos? ¿Dónde está ella para que venga la justicia? ¿Pero en qué país cabe eso? ¿En dónde cabe eso? Solamente aquí. Y por eso, digamos, uno lo agrega a toda esa lista enorme de tremendas contradicciones y hechos que en otro proceso jamás hubiesen sucedido y que aquí fueron avanzando sin ningún problema. ¿Cómo va a olvidar los colombianos y ejercicios juiciosos como los que hicieron usted, de Mar, la hora de la verdad, usted personalmente, de evidenciar que es una ONG? Ese caso que usted mencionó, de esa familia del supuesto testigo estrella que es presionada, inducida a error, llevada a Bogotá, financiada por una ONG que es ligada al colectivo Alvear Restrepo y que fue financiada por Iván Cepeda. Entonces él dice, no, es que yo no lo financié directamente, lo hicieron a través de la ONG. Él es donante directo de esa ONG que al final traía a la familia Monsalve a Bogotá ofreciéndoles que se los iban a llevar a Argentina. Y el investigado y el juzgado es Uribe. Es ahí donde nosotros hemos dicho, por allá han dicho en los medios de comunicación, el juicio del siglo, no, la Mm. injusticia del siglo, que son dos cosas muy distintas. Y de aquí al próximo 28 de julio, donde se ha anunciado por parte de la juez que emitirá el sentido del fallo, los colombianos no podemos dejar de sensibilizar, de evidenciar el tamaño de injusticia al que han sometido al presidente Álvaro Uribe, que hoy terminó siendo señalado, investigado por quienes él derrotó políticamente e impidió su acceso al poder. A mí no me cabe la menor duda de esa estrategia.
Beruska, que es uno de nuestros oyentes de la hora de la verdad, televidentes, pregunta, ¿y dónde estamos los chats de Cepeda y Monsalve? Recordemos ese episodio en el que, en una excusa la más absurda, por no utilizar otra palabra, la más absurda, dicen que se cae un celular y que se borran unos chats específicamente, pero no se borran y se daña el teléfono. ¿Qué pasó con esa grosería? Porque esa es una grosería probatoria que no pudo probar jamás que eso hubiera ocurrido. Bueno, pues se ha evidenciado ante o en medio del proceso todo ese tipo de circunstancias, pero además debo decir, Demar, porque digamos que los colombianos hemos tenido la oportunidad de fijar la atención en la audiencia pública de los últimos 2 meses o mes y medio, 2 meses. Pero lo que sucedió antes de eso al interior de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado César Reyes, pues por supuesto es que las inconsistencias son muchos más. Es que esto va para una enciclopedia del horror, de lo que no debería suceder. Ese proceso, vuelvo al año 2018, previo, estaba en manos de la magistrada Cristina Lombana y se inventaron una figura de recusación porque el periodista Daniel Coronel publicó una columna que maltrató a la magistrada y la llamó la calladita. Y entonces que porque ella había sido miembro de las fuerzas militares y que Uribe había sido presidente, entonces que ella estaba impedida, porque había sido su subordinada. Una cosa absurda. Con esa excusa le arrebatan el proceso a Cristina Lombana y se lo arroga César Reyes Medina, magistrado de la sala de instrucción, que es el que determina privar de la libertad al presidente Uribe. Es así como le arrebatan ese proceso. Y es ante esa sala de instrucción donde Iván Cepeda, en una audiencia bajo un contrainterrogatorio de la defensa, le preguntan, ¿y dónde están los mensajes con Juan Guillermo Monsalve que usted se cruzaba? Y ahí es donde ese hecho absurdo, que parece no válido en este juicio, le terminan diciendo, no, es que se me cayó y se borraron ahí unos mensajes. O sea, ¿a quién de los colombianos, de los que nos están escuchando, se le cae el celular, se le borra el chat del WhatsApp solamente que tienen la conversación con una persona que está en la cárcel y por eso no los puede entregar? Eh, Absurdo. En otros términos, de Mar, ese señor Cepeda estaría completamente investigado por la corte y seguramente ya condenado a que ha sido declarado una víctima. en el seguimiento que hemos hecho del caso, tenemos una percepción, no sé si la comparte con nosotros, representante Hernán Cadavid, que está con nosotros hasta ahora. Eh, las formas que utiliza la juez en el proceso son muy hostiles con el presidente. Eh, no sé si sea un imaginario, he visto otros escenarios y no se le trata de esa manera. Eh, Esto no hace ver que haya esperanza o quizás sí, esperamos que sí, que esto salga bien. De Mar, claramente el comportamiento de la juez desde el inicio de la audiencia no ha permitido garantías. Tanto es así que varias de las decisiones a las cuales pudo acceder la defensa se lograron fue por la vía de la apelación en el Tribunal de Bogotá, que el tribunal le decía, no señora, permítale el acceso a las pruebas, no señora, permítale el acceso a más testigos. Recuerden que de la solicitud que hizo la defensa de testigos, la juez dijo, no, ustedes no me parecen eh, pertinentes para esta audiencia, entre esos quien habla de Mar. Yo pude ser testigo porque el Tribunal de Bogotá en una decisión de apelación le dijo, no señora juez, no se equivoque, no le restrinja los derechos a la defensa a presentar sus testimonios, pero si es por la decisión de ella, hay que decirlo y eso es un hecho cierto. Pues en mi caso, como en muchos más, no hubiéramos podido presentar testimonio porque ya le parecía que éramos inconducentes, que no éramos pertinentes para la defensa, cuando hemos, en mi caso, precisado hechos donde evidentemente contrastábamos la versión de la fiscalía de que el presidente Uribe había determinado entregar plata para que pagaran unos testigos, cuando lo que dijimos fue 9 meses después se enteró de que ya habían hecho unos giros, cuando ya el abogado ni siquiera tenía funciones, van y le dicen, venga, presidente, es que yo hice esto, yo no le había contado hace 9 meses y yo estaba ahí y a la juez le pareció que yo no debía estar. Pero quiero decir además de esto, de más de lo probatorio,
Mi sensación, porque así como usted hace el ejercicio, la percepción, todos los colombianos que hemos seguido esto, hacemos unas conclusiones de percepción de lo que vimos. No hay que ser un gran magistrado para entenderlo. Y es que aquí no nos llamemos a engaño, estamos en presencia de un verdadero juicio político que le han establecido sectores de la radical izquierda colombiana en contubernio dolorosamente con algunos sectores de la justicia que permitieron que esto llegara al punto al que hoy ha llegado. El proceso terminó acá. Fueron cerca de 16 horas de alegatos finales por parte del expresidente Uribe. Hemos resaltado la capacidad que tuvo para organizar todo esto, controvertir cada una de las actuaciones de la fiscalía, que también deja mucho que desear la actuación de la fiscalía. Esa animadversión brutal de la fiscal en contra del expresidente Uribe no es garantía de un proceso. Demar, vea, yo puedo entender, no justificar, entender que la fiscalía haya determinado la acusación. ¿Por qué entender? Porque evidentemente a eso llegaron, lo sabíamos y lo teníamos claro. La Fiscalía General de la Nación como institución en dos ocasiones antecedentes había solicitado la preclusión del proceso porque encontraba que el presidente Uribe nunca había incurrido en delito. La institución de la Fiscalía. Llega la nueva Fiscalía, varía completamente y dice, no, sabe que ya sí me parece que hay que acusarlo. Entonces, digo entender, no justificar. Y yo puedo entender que haya llegado a ser su papel de acusación, lo que es absolutamente reprochable, deplorable, aborrecible, como se le quiera llamar, es la actitud de esa señora. Una señora burletera, riéndose, desorganizada, con videos como el país los vio, de contenido sexual, y que era que no los había revisado, se reía, se burlaba del presidente Uribe. Cuando el presidente Uribe apelaba a su fe, por ejemplo, en el momento en donde fallece el Papa Francisco, el presidente Uribe, digamos, redacta un trino y dice que le pide al Papa Francisco, como creyente que es y que somos, que le ayude en este proceso. La fiscal en burlas en el micrófono encendido, es decir, toda una degradación de lo que debe ser la actitud de un profesional del derecho y mucho más de una persona que tiene la responsabilidad de simplemente señalar de delincuente a quien no lo es. Absolutamente deplorable. Seguramente ella tenga la celebración en algunos sectores, que además no olvidemos este otro elemento de la gran estructura criminal que se montó aquí. Esa señora fue nombrada por Eduardo Montealegre, que a la vez, cuando era fiscal general, que a la vez se presenta como víctima. ¿Cómo así que esa señora no la separan del proceso? Entonces la fiscalía dice, no tiene conflicto de interés. A ver, Adelante. esto hay que rebobinarlo. La fiscal que acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue puesta en algún momento en la rama de la justicia por Eduardo Montealegre, que a su vez es supuesta víctima, presunta víctima, en el caso contra el expresidente Uribe. Y no la remueven del cargo, sino que le reafirman y la dejan allí. Eso es. Eso es. Ese tipo de elementos es lo que allí sucedió. Pero ¿qué garantía puede haber allí? Pero además hay que decir, ahora Montealegre, ministro de Justicia, recuerde usted, pues en su momento fue señalado. Muchas personas nos preguntan esto de Mar o se inquietan con esto y dicen, ¿por qué Eduardo Montealegre se presenta como víctima? Reiteremos eso, porque en uno de estos largos episodios, una ex fiscal que estaba privada de la libertad por otros hechos, ajenos completamente al proceso del presidente Uribe, informa y dice que durante la administración de la Fiscalía Montealegre había una oficina estructurada para perseguir a la familia Uribe Vélez, que ella sabía de eso. La que lo informa y lo dice es ella, sobre Montealegre. Uribe ahí nada tenía que ver. Pero resulta que entonces Eduardo Montealegre considera que esa fiscal, cuando buscó a Uribe para informarle que eso era una estructura, que Uribe la estaba acomodando para que hablara y darle unos beneficios de traslado a esa fiscal. Traslado que le dieron por una decisión judicial de una cárcel a la escuela de carabineros.
¿Sabe qué dice la fiscal contra toda evidencia, todo testimonio, toda prueba? No, el que la hizo trasladar fue Uribe para que hablara en contra de. Pero si el presidente Uribe era senador de oposición en la época de Santos, ¿cómo iba a poder hacer trasladar a una fiscal en una cárcel cuando además hay una decisión judicial que dice trasládese? La fiscal dice no, el que la trasladó fue Uribe. Es decir, de esa magnitud son las aberraciones de la fiscalía con las cuales piden la condena al presidente Uribe. Su sensación, doctor Hernán Cadavid, de lo que ocurra el 28 de julio, cuando la juez Sandra Heredia tenga que leer el fallo, el sentido del fallo, en el caso del presidente Uribe. Pues de Mar, primero una gran injusticia. Ya de entrada es una gran injusticia antes de conocer el sentido del fallo que una persona como el presidente Uribe que ha entregado literalmente su vida, que está vivo como él mismo lo dice, por la providencia, por gracia de Dios, después de haber recibido 17 atentados directos a su vida, de haberle entregado todo a este país y seguirlo haciendo, de verlo cómo terminaba audiencias y a la hora ya estaba en un lugar de reunión, en un sector de Colombia o en un foro enfrentando temas de país, me parece una gran injusticia que alguien tenga que soportar lo que ha soportado. Segundo, en lo personal una gran decepción frente a lo que ha sucedido a lo largo de los años, que las personas que evidentemente han estructurado un montaje posen como víctimas. Tercero, ¿cómo no va a doler ver al presidente Uribe enfrentando un juicio cuando los criminales de este país hacen lo que han querido y están en el Congreso de la República con total impunidad, a los mismos que él derrotó e impidió que se tomaran a Colombia? Y finalmente, pues ya no queda sino esperar que la jueza Andrea Heredia, que como el país lo ha visto con una actitud hostil, pues en el fondo de su alma proceda con ecuanimidad y justicia y que haga a un lado sus prejuicios si es que así los tiene, porque ella tiene que honrar es la majestad de la justicia y no congraciarse con un sector de ella o de la estructura de las altas esferas del Poder Judicial del país. Representante de la Cámara, Hernán Cadavid, de verdad, muchísimas gracias. Qué valiosísima entrevista hemos hecho el día de hoy con usted. Gracias por atendernos, gracias por comentarle al país los detalles que muchas personas seguramente no conocen, pero que deben conocer, deben saber a fondo para lo que se viene en el país en ese proceso. Le agradecemos y le deseamos un feliz día. No, Demar, muchas gracias y un mensaje a usted de agradecimiento a la hora de la verdad, al doctor Fernando Londoño, a todo el equipo que ha estado absolutamente presente, pendiente de lo que aquí suceda, esclareciendo asuntos para que esta injusticia no haga daños en quienes tienen alguna duda sobre un proceso que ha sido totalmente mediatizado. Y un mensaje final a toda la ciudadanía y es que más allá de toda la injusticia, es cuando ahora más juntos tenemos que estar para enfrentarlo. Y es que ahora viene el 2026 y siempre esta fue una utilización política en las vísperas de las elecciones y por supuesto que de esto se trata, de un juicio político que han establecido contra el presidente Uribe y es donde más lo tenemos que rodear para acompañarnos. Sí, de Marque, muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias, representante. Estaba con nosotros el doctor Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, Partido Centro Democráticos.